Muy buenos días, estudiantes del Colegio Técnico Ecuador, la materia Lengua y Literatura. Su docente Eric León, estudiantes de tercero de bachillerato. Vamos a empezar con nuestra clase. Pero antes de poder empezar con nuestra clase, quiero comenzar con una pequeña actividad. Y esta actividad que nosotros vamos a realizar es donde yo necesito que ustedes anoten las siguientes cositas. ¿Ya? Entre las siguientes cositas que ustedes deben anotar va a ser cuáles son sus miedos y cuáles son sus esperanzas que tienen en base a todo este proceso que hemos estado viviendo del COVID-19. ¿Ya? Les voy a dar un momento para que ustedes piensen qué esperanzas, qué situaciones, qué miedos tienen en base a todo lo que se está viviendo. Y voy a preguntar a dos personas, ¿ya? Así que, por favor, escriban en su cuadernito todo esto. Muy bien. Mientras, no se olviden también que deben poner su asistencia poniendo su nombre, su apellido y curso en la parte del chat, por favor. Muy bien. Así que voy a preguntar a dos personitas cuáles son sus miedos y cuáles son sus esperanzas en este proceso. Aquí tenemos al señor Dylan Villalba, por favor. Licen, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Por favor, coméntanos qué miedos y qué esperanzas tienes en este proceso del COVID-19 que hemos estado viviendo. Bueno, tengo un poco de miedo si es que la gente ya se descontrola, si es que se infecta más y ya se empiezan a morir así a seguir. Muy No sé, bien. eso tal vez. ¿Y cuál puede ser tu esperanza? Mm, Mi esperanza sería llegar hasta un punto en el que todos digan, oye, no, ya están muchos infectados y ya todos empiezan a colaborar, creo yo. La colaboración. Muy bien. Sí. Me parece perfecto, Dylan. Gracias por tu participación. Muy bien. Al mismo tiempo, también solicito que por favor participe el señor Amagua. Señor Amagua, Sí, Licen, por favor, ¿cuáles son sus miedos ante este proceso COVID-19 que hemos estado viviendo? que, que puede extenderse bastante tiempo, Muy bien. ¿Y cuáles pueden ser sus esperanzas? que la gente ya comprenda para que no salga de su casa. Ya me parece excelente. Muchas gracias por su participación, señor Amagua. Sin más que decirles, vamos a empezar, muchachos. Este día nosotros vamos a hablar acerca de lo que son los textos literarios y los textos no literarios. Sin más que decirles, vamos a empezar. Imaginándonos qué es un texto, para qué sirve un texto, cuál es la intención de un texto. Y en este caso vamos a delimitarlo por partes. Muy bien. Texto literario. ¿Qué es el texto literario? Vamos a empezar. Un texto literario es aquella obra original, generalmente escrita, que hace uso de elementos retóricos que provocan en el lector una reacción. Posee una función poética o al mismo tiempo lo podemos llamar estética y carece de una finalidad práctica. ¿Sí? Carece de una finalidad práctica. Tiene un carácter ambiguo y es polisémico. Posee más de un significado. Eso es lo que quiere decir polisémico. ¿Sí? Por lo que puede ser interpretado de muchas formas. Se vale de recursos retóricos para poder expresar la subjetividad del autor. ¿Cuál es la subjetividad del autor? El sentimiento que lleva la persona para obtener la participación del lector y al mismo tiempo podemos considerar que este tipo de texto es autorreferencial, lo que significa que es una obra completa en sí misma. ¿Estamos? Pero al mismo tiempo nosotros vamos a entender que este tipo de texto tiene o se caracteriza por ser una creación original, ¿sí? Aun si está inspirado en hechos o en personas reales, o describe una realidad ya sea física y verificable. Cada obra pretende ser una creación única. Eso sí quiero que nos quede claro. En el texto literario, cada obra siempre nos va a pretender hacer de manera única.
En el caso del narrador de la historia, este es la voz que cuenta los acontecimientos. En la mayoría de casos se encuentra separado el autor, aun si puede representar su punto de vista. Muy bien. El lenguaje que utiliza es primordialmente connotativo. Recordemos que en segundo de bachillerato habíamos percatado o hablado acerca de la base de la connotación y la denotación. Y para entenderlo, connotativo son las palabras que tienen un significado personal, tanto para el autor como para el lector. Es decir, tiene un significado abierto para todos. Perdón. Pero al momento de esto, normalmente viene cargado de una emoción subjetiva. Además, no se limita al tiempo y espacio particular que existe en el proceso de su creación. Como obra artística, el texto literario tiene la capacidad de ser longevo y leído por una gran variedad de públicos de muchos lugares y épocas. Es decir, muchachos, el texto literario puede ser impregnado no solamente para una persona o para dos personas, o para solo jóvenes o solo adultos, sino para el cúmulo de personas que pueden estar en varios lugares y varias épocas. Es decir, que esto trasciende culturas, que no solo podemos leerlo y entenderlo en Ecuador, sino también en distintos lugares, hablando de manera específica. Muy bien, hablando de esto, nosotros vamos a inmiscuirnos lo que son las características de un texto literario. Las características de un texto literario son que, primero, es ambiguo, por lo que es común que tenga diferentes interpretaciones, ¿sí? Segundo, es polisémico. ¿Por qué? Porque adquiere nuevos significados con cada lectura. Tiene cada parte que es nueva dentro de sí mismo. Tercero, no posee una finalidad pragmática. ¿Pero qué quiere decir esto de una finalidad pragmática? Que no posee un objetivo específico, aun cuando quien lo produce pueda tener una intención determinada. ¿Sí? Después de esto, nosotros vamos a ver que no va dirigido a una audiencia específica. Como les había comentado hace un momento, es muy abierta para muchas personas, para cualquier tipo de, cualquier persona o cualquier individuo que tenga acceso a estos recursos, ¿sí? Su función es estética o poética. En lo general, es el tipo de característica del texto literario es mucho más formal, ¿ya? Por eso nos dice que es poético. Hace uso de recursos retóricos y estilísticos para cumplir su función estética. ¿Qué son estos recursos, estudiantes? Son las figuras literarias. Recuerden que eso habíamos visto, las 35 clasificaciones de figuras literarias que habíamos visto. Principalmente tenemos onomatopeyas, hipérboles, metáforas, símiles, aliteraciones, ¿sí? Entre muchos otros más. Pero estas son las principales que siempre vamos a estar trabajando. Es común que el lenguaje presente no sea utilizado en la vida cotidiana por su naturaleza polisémica y retórica, ¿sí? Entonces, nosotros también entendemos que características del texto literario son las que presentan un mundo ficticio y autorreferencial, lleno de detalles, aun cuando éste se base en todas las cosas que son la realidad. Posee un carácter connotativo, ya que es una obra artística creada desde lo subjetivo del autor. Repito, lo connotativo son las palabras que tienen un significado personal, tanto para el autor como para el lector. Y por último, es una creación original. Excelente. Después de esto, nosotros vamos a apreciar cuál es la función del texto literario. ¿Sí? La función del texto literario. Su principal función es poética o estética. Puramente hablando acerca de todo lo que son las rimas, de todo lo que son los versos, las estrofas, que forman parte, sí, de un poema, pero que se utiliza dentro de las figuras retóricas para provocar en el receptor algún sentimiento o reacción. Es decir, que la función de este tipo de texto es poder llegar a las personas, ¿sí? Poder llegar a tocar el corazón de las personas y todo lo que está diciendo cada uno de ellos. Muy bien, el mundo creado dentro del texto es un todo en sí mismo. Cuando nosotros tenemos un libro, tenemos un mundo. Tenemos otro libro, tenemos otro mundo.
en el cual nosotros vamos a delimitar esta idea. De esta forma, este tipo de texto no está subordinado a una función informativa. Aún si comunica algo sobre la realidad exterior, la realidad que se vive en la vida cotidiana de las personas, como en las novelas realistas o naturalistas, cargadas de detalles y que son altamente en su función, son muy descriptivas, ¿sí? Pero para esto nosotros también vamos a apreciar cuál es la relación entre el emisor y el receptor en el tipo de texto literario, ¿sí? La relación entre el autor y el lector es muy diferida, ya que el lector no es capaz de responder al autor directamente. Vamos a poner un pequeño ejemplo para entender esto. Durante el proceso de creación del texto, el autor se encuentra distanciado con la audiencia. Muy bien. Y no es posible dar respuestas al mensaje que se transmite a través del texto sin modificarlo. Lo que, si se daría en este caso, ya no sería el mismo texto, sino sería una nueva obra. ¿Sí? Pero el lector no está definido. ¿Cómo es esto? El lector no está definido. ¿Por qué? Porque no es una persona concreta. El texto se encuentra abierto para ser leído por una audiencia, que puede ir más allá de aquella a la que el autor originalmente se pretende dirigir. Es decir, que cada persona tiene su propio criterio, cada persona tiene su punto de vista para apreciar y entender qué es lo que le están diciendo y poder apreciar que si todo lo que le está diciendo es dable para él, lo recibo para él y cómo puedo tomarlo en cada circunstancia. Sin embargo, el lector participa de un acto comunicativo, aceptando la subjetividad del texto y la carencia de referencialidad del mismo, ya que un texto literario no va a tener una referencia hacia una persona propia, porque es creado por otra persona. Tenemos 3 puntos fundamentales, que es el carácter ficcional del texto literario. El texto literario es una ficción, ¿sí? Es una ficción, por lo que no pretende ser una representación real de los hechos. Sin embargo, diferentes tipos de textos pueden ser interpretados como textos literarios, aun si no fueron escritos con esa intención. En todo caso, tanto autor como lector generalmente son conscientes de la naturaleza ficticia del texto. En este sentido, texto literario. ¿Qué tiene la intención de ser un mundo completo en sí mismo? Es decir, lo que el texto ofrece no es más que una creación subjetiva del autor. No es un recuerdo de hechos del mundo real. Esto nace en el consciente, en el subconsciente del autor, que sale como realismo hacia los demás. Muy bien. Después de esto, la ausencia de finalidad en el texto literario. El texto literario no posee una finalidad específica. Puede existir una intención detrás de la producción del texto. Por ejemplo, puede ser moral, puede ser educativa, pero no es una de sus características definitorias. Muy bien. Los géneros del texto literario. Los géneros del texto literario pueden clasificarse según la forma que tomen, la función que el autor desea que tengan, el contenido simbólico y semántico, entre otras particularidades que los diferencian entre sí. Generalmente se consideran 3 grandes géneros literarios: el lírico, el narrativo y el dramático. Estos textos primordialmente tienen una función estética y poética. Sin embargo, hacen uso de otras funciones por la forma y contenido que presentan. En el caso del lírico, el autor generalmente muestra la subjetividad, expresando un alto nivel de emotividad. El épico, en base a su autor, presenta un narrador que se encarga de contar la historia. El dramático, en base al autor, los personajes de la obra son quienes hablan y realizan las acciones de la historia, pero en base a su función principal. El lírico genera expresividad, el épico, referencia, el dramático es apelativo o connotativo. Ahora, en base a los subgéneros, el lírico, en sus subgéneros tenemos la poesía, la oda, la elegia, la epístola, las églogas,
el epigrama, villancico, canciones y entre muchos otros que podemos apreciar. El épico. Los subgéneros de lo épico son los cuentos, las novelas, las epopeyas, las fábulas, entre algunos otros que podemos apreciar. Y el género o subgénero dramático tiene subgéneros como la tragedia, la comedia, la tragicomedia, el drama, el melodrama, el entremés, lo autosacramental, la sátira y entre muchos otros. ¿Sí? Esto en base a lo que es un texto literario. Muy bien, pero también vamos a apreciar lo que es un texto no literario. Lo que es un texto no literario es aquel que tiene una función referencial o informativa, una finalidad específica, posee un carácter objetivo y hace uso de un lenguaje denotativo, ¿sí? El contra de lo que era el anterior que habíamos visto, connotativo. Este tipo de textos no hace uso de recursos retóricos. No hablamos aquí acerca de figuras literarias, los cuales se utilizan puramente en los textos literarios para expresar la subjetividad del autor. Esta al servicio de una finalidad determinada y pensando para públicos específicos. La información que comunican es externa al texto en sí. Muy bien. En base a esto, nosotros vamos a apreciar cuáles son las características del texto no literario. ¿Sí? Las características del texto no literario. Primero, tienen una función referencial o informática. Estos sirven puramente para informar. Segundo, su contenido no es ficcional. ¿Sí? Tercero, depende de un contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que está alrededor de la persona para que pueda comprenderlo. ¿Qué es lo que hay alrededor de la persona? Muy bien, en un cuarto, muy bien la situación, muy bien la realidad que está viviendo esta persona para comprender qué es lo que va a surgir a manera informativa. Son escritos buscando la objetividad. Este ya no viene a ver los sentimientos, ya el amor, la poesía, etcétera, se fue a un lado en el texto no literario. En el texto no literario nosotros somos objetivos, somos directos al punto, al grano donde hemos de ir. ¿Sí? Son escritos también para una audiencia específica. ¿Sí? Esto ya no es para todo el mundo, porque es algo que ya se presenta de manera delimitada. No es para todos, puede ser para adultos, pero no para jóvenes. Puede ser para jóvenes, pero no para adultos. Puede ser para niños, puede ser para los de la tercera edad. Es decir, que tiene un grupo específico, una audiencia específica, unos lectores específicos. Tiene una finalidad particular, este tiene un objetivo fundamental. El mensaje tiene prioridad sobre cualquier sentido poético. La prioridad del mensaje va por encima de toda estructura estética. Y por último, el lenguaje utilizado es denotativo, lo que los hace un poco más ambiguos, más abiertos en su significado y entendimiento. Pero vamos a ver cuál es la función del texto no literario. La función del texto no literario es referencial, por lo que en esta clase de texto el mensaje se refiere a algo externo. El emisor intenta cumplir un fin con su producción, mientras que el receptor desea obtener información y conocimiento sobre algo específico. Cuando nosotros buscamos información y un texto, vamos a buscar algo específico. Ejemplo, nosotros nos metemos en internet y no vamos a poner cualquier cosa que me salga. ¿Qué nos va a salir? No nos va a salir nada. Por eso cuando buscamos algo que sea puramente específico. Muy bien. De la misma forma, la transmisión del mensaje es uno de sus objetivos más importantes. Lo que comunica puede ser un hecho, un proceso, normas, descripción de un objeto o persona, entre otras cosas. Por ejemplo, un manual de mecánica automotriz se refiere al proceso para reparar ¿qué cosa? Automóviles. Muy bien. Esto implica que el texto no literario debe ser objetivo, por lo que se espera que no sea ambiguo y que carezca de la densidad polisémica del texto literario. Es decir, es un texto denotativo. Lo escrito se refiere a la realidad. Lo que se encuentra escrito en este generalmente no deja espacio a la libre interpretación. Sin embargo,
Quien produce un texto no literario puede utilizar elementos propios de los textos literarios para comunicar un mensaje o transmitir información. Por ejemplo, al describir o narrar un suceso noticioso en un periódico, se pueden emplear recursos retóricos. En este caso, el lector puede encontrar cierto carácter literario que le lleva a sentir empatía o reacción de forma adversa a aquello de todo lo que está comunicando. Es decir, en el caso, muchachos, ya sea de una carta, ya sea de una noticia en el periódico, se puede utilizar, pero son casos excepcionales, ¿sí? Y vamos a ver al mismo tiempo cuál es la relación que existe entre el emisor y el receptor en el texto no literario. Dependiendo del tipo de texto y el fin del mismo, la relación entre el emisor y el receptor puede variar. La audiencia está definida desde el momento en el que va a ser producido. El tipo de texto académico, científico, por ejemplo, quien produce el texto es una persona con algún nivel de especialización en una área de conocimiento del receptor o la audiencia de este tipo de texto. Se espera que pueda ser capaz de comprender los tecnicismos del mismo, con el fin de reducir cualquier ambigüedad. Es decir, estudiantes de tercero de bachillerato, en su mayoría, ustedes han visto clases y materias en base a la mecánica automotriz. Si se les entrega un informativo, un paper acerca de cuál es la función de inyección en cierto tipo de carro, ustedes van a comprender los tecnicismos porque están especializados en su mayoría en este punto. ¿Sí? Y esa es la finalidad de la relación que tiene entre el emisor y el receptor, que los dos puedan conocer algo para adentrarse en eso. Pero en otros casos, sí es un texto expositivo. El autor puede tener como objetivo informar al receptor sobre algún tema o suceso. En el caso de los textos normativos, quien lo emite pretende que la audiencia no solo se informe sobre el asunto particular, sino que actúe de una forma determinada. Pero vamos a ver cuál es la finalidad del texto no literario. La finalidad del texto no literario viene que poseen un fin particular. El fin puede variar según la información a la que se refieran y la naturaleza del texto. Pueden tratarse de textos que tienen como fin transmitir conocimientos sobre un tema científico, sobre el educar o comunicar normas y reglas, entre muchas otras cosas. ¿Sí? Pero también es dictado por el público al cual estos textos se dirigen. Si es un texto publicitario, generalmente se delimita a una audiencia ideal, ¿sí? Y luego se elabora el texto. De la misma forma, si se trata de un texto académico, el contenido técnico de su vocabulario ya considera cuál es el público ideal para que pueda apreciar este tipo de texto. Entonces, al momento que hablamos de tipos, la tipología de los textos no literarios pueden clasificarse según su finalidad. Estos pueden tener como objetivo divulgar información, explicar un asunto, comunicar resultados de una investigación o dar a conocer la forma de actuar de una persona. Aun cuando estos textos comparten la función del lenguaje referencial, es posible que tengan otras funciones, de acuerdo con sus fines específicos. Entre la clasificación nosotros tenemos, primero, expositivo o informativo. ¿Qué es lo que busca este? Informar y facilitar comprensión de algún tema. Segundo, nosotros tenemos el narrativo o instructivo. Informa y brinda, ¿qué cosa? Indicaciones u órdenes sobre la forma de actuar de alguien en un contexto específico. Tercero, el académico científico, que busca comunicar o divulgar conocimiento sobre un asunto que sea específico. Y número 4, el argumentativo. El argumentativo es el que expresa o comunica un punto de vista u opinión con la intención de persuadir o convencer a alguien. Pero para poder comprender toda esta gama o todo este mundo que ha sido los textos literarios y que ha sido los textos no literarios, vamos a comprender lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo acerca de lo que puede ser un texto literario. Muy bien.
Un ejemplo de texto literario, nosotros podemos tener una poesía, ¿sí? De Eugenio Montejo. Y tenemos la siguiente. La poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras. Llega de lejos y sin hora, nunca avisa. Tiene las llaves de la puerta. Al entrar, siempre se detiene a mirarnos. Después abre su mano y nos entrega una flor o un guijarro. Algo secreto, pero tan intenso que el corazón palpita, demasiado veloz y despertamos. Este es un tipo o un ejemplo de texto literario, que es un poema, pero no nos detenemos ahí. Otro ejemplo de texto literario podemos ver El mundo de Augusto Monterroso, que es un microcuento. Dios todavía no ha creado al mundo, solo está imaginándolo, como entre sueños. Por eso el mundo es perfecto, pero confuso. Eso es una parte de todo el microcuento acerca del mundo de este otro autor. Muy bien, pero nosotros tenemos también ejemplos de textos que no son literarios. Y los ejemplos de los textos que no son literarios podemos tener una receta de cocina para realizar canelones de espinaca con salsa bechamel. Los ingredientes para esto va a ser el relleno. Necesitamos 300 gramos de espinaca, 200 gramos de ricota, 100 gramos de queso de rallar, 3 cebollas medianas, sal y pimienta al gusto. Para los crepes, 2 huevos, 300 gramos de harina, una cucharada de manteca derretida, 100 onzas de leche, sal y pimienta a su gusto. Y para la salsa, 500 de leche, en su tamaño, ¿no? De litro, medio litro, 2 cucharadas de almidón de maíz, sal, pimienta, nuez, moscada, ají molido a su gusto. Y al mismo tiempo, en los textos no literarios tenemos la receta de la cocina, que son ¿qué? Los ingredientes, y que son ¿qué también? Al mismo tiempo también tenemos el proceso, los pasos para efectuar. Y ahí tenemos nuestro resultado al final, que hemos hecho unos canelones de espinaca con salsa bechamel. Pero al mismo tiempo puede ser una carta, muy bien. Al mismo tiempo puede ser un fragmento de un periódico, claro que sí. Entonces ahí nosotros vemos la relación y la diferencia que existe entre estos tipos de texto. Mientras comprendemos que el tipo de texto literario y el no literario buscan codificar un mensaje, encriptar un mensaje, dar a entender que tiene este mensaje un tipo de código, mientras que el texto literario tiene una claridad conceptual, tiene una elaboración, estética, el no literario tiene una claridad conceptual. El punto de interés se encuentra en el contenido, mientras que en el literario el punto de interés se encuentra en el modo de entregar el mensaje, el modo en cómo llegamos al mensaje, la forma en cómo nosotros podemos intuir al llegar al autor, al llegar a la audiencia, mientras que los no literarios solamente de manera objetiva busca el contenido y sabe que va a llegar a un punto específico de personas o agrupación. Y cada uno de estos son propios de sus tipos de texto que habíamos visto hace un momento. ¿Sí? Entonces, esto de manera muy general acerca de lo que son los textos literarios y los textos no literarios, para poder comprender qué es toda esta mecánica. Estudiantes de tercero de bachillerato. Antes de culminar y antes de inmiscuirnos en preguntas y todas las dudas que puedan tener, quiero decirles que es oportuno entender que este proceso no es fácil, el cual nosotros estamos viviendo. Es un proceso realmente duro. Comprendo lo que es estar encerrado en su casa, comprendo lo que es estar aburrido de lo mismo, pero aprovechen este tiempo y este proceso para realizar muchas cosas, para comenzar a jugar, comenzar a hacer ejercicio, terminar de leer textos, libros o muchas cosas que ustedes desearon hacer en algún tiempo. Y nada, de todo corazón, que les vaya súper bien. Dios me los bendiga. Esta ha sido, ustedes saben, la Cátedra de Lengua y Literatura. Su profesor Eric León. De corazón les aprecia y espera que se encuentren bien en su casa, con su familia, y que Dios pueda bendecir cada uno de sus hogares para todo esto. Nos estaremos viendo en otra situación. Adiós, muchachos. Se cuidan mucho. Un abrazo psicológico a la distancia.